Muy bien, hermanos. Estamos nosotros hoy terminando con esta breve serie de 3 mensajes que los hemos dedicado a entender la membresía en la iglesia local. Entonces, nosotros en el primer mensaje que vimos, en realidad en los 2 mensajes anteriores que vimos, hemos tratado de venir respondiendo algunas preguntas y, por ejemplo, hemos visto de por qué un cristiano debe ser miembro de una iglesia, y estuvimos hablando de eso. También estuvimos viendo dónde encontramos el concepto de membresía en la palabra de Dios, y pudimos ver de que lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, que quizás no vamos a encontrar la palabra membresía, pero sí encontramos el concepto, encontramos el principio del diseño de Dios para la iglesia local y para aquellos que son miembros comprometidos con la iglesia. Entonces, estuvimos hablando de dónde encontramos este concepto de la membresía. También estuvimos viendo cuál es la diferencia entre ser un asistente y ser un miembro. Y también estuvimos hablando de eso, de cuál es esta diferencia. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de cuáles son los requisitos para ser miembros de una iglesia local, y finalmente estuvimos analizando en qué consiste el pacto de membresía. Ese pacto que al final lo leímos, al final del culto del domingo pasado, esa hojita que todos ustedes se llevaron a casa, y allí estuvimos analizando cuáles son cada uno de estos puntos y en qué consiste el pacto de membresía. En definitiva, en qué consiste el hecho de que yo sea miembro oficial de una iglesia local. Pues bien, venimos hablando de todas estas cosas. Estamos hablando de estas cosas por 2 razones. Primero, porque es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y segundo, porque nosotros tenemos que entender de que esto para Dios es importante, y por lo tanto también debe ser importante para nosotros si queremos ser una iglesia bíblica, si queremos ser una iglesia que camine conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, hemos hablado de todas estas cosas y hoy queremos terminar respondiendo a la pregunta de por qué somos una iglesia reformada. Porque esto también tiene que ver con la membresía, porque si nosotros nos sumamos como miembros a una iglesia local, pues nosotros tenemos que entender por qué tienen la denominación que tienen, cuál es la identidad de esa iglesia, en qué es lo que cree esa iglesia, qué es lo que enseña y qué es lo que practica esa iglesia y por qué lo hace. No queremos hacernos miembros sencillamente porque el resto lo hace, sino que tenemos que hacerlo nosotros con absoluta convicción de conciencia de por qué estamos uniéndonos a una iglesia local. Y para esto es fundamental que nosotros entendamos qué es lo que cree esa iglesia. Entonces, para intentar responder a la pregunta por qué somos una iglesia reformada, obviamente hay muchísimos detalles en los que no vamos a poder entrar por razones de tiempo, pero son todas cosas o preguntas que si después surgen vamos a tener tiempo de ir respondiéndolas tal vez en otro contexto. Pero en términos generales, vamos a comenzar haciendo un poquito de historia, yéndonos allá a la iglesia primitiva, esa iglesia que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Recordamos, el Señor Jesús ha establecido su iglesia, el Señor Jesús ha establecido a sus apóstoles, el Señor Jesús regresa al Padre, regresa al cielo, los apóstoles comienzan a poner los fundamentos apostólicos, las enseñanzas, las doctrinas, para que ese grupo de personas, que primero fueron 120, después Pedro predica, se acuerdan, y se agregan 3.000 personas, y así la iglesia comienza a crecer. Bueno, allí comienza la iglesia del Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, pasa el tiempo, los apóstoles mueren, pero la iglesia continúa.
y continúan lo que se conocen como los padres de la iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, que no eran otros apóstoles, sino que sencillamente ya eran pastores, ya eran o ancianos, que quedan a cargo del cuidado de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia continúa creciendo, continúa expandiéndose, y estos hombres quedan a cargo de la iglesia del Señor Jesús. Van a pasar aproximadamente unos 300 años, más o menos, y la iglesia, dentro de todo, a pesar de que siempre hubo ataques a la iglesia, a pesar de que siempre se quisieron infiltrar falsas doctrinas, pero en esos primeros 300 años aproximadamente, la iglesia se mantuvo pura y se mantuvo fiel a la doctrina que habían recibido de los apóstoles. Ahora bien, llega un punto en el que por distintas razones la iglesia comienza a corromperse y la iglesia se fusiona con el Estado. El Estado era el Imperio Romano, todavía en aquel tiempo. Entonces, la iglesia, por conveniencias políticas y por distintas cuestiones, se corrompe y se fusiona con el Estado y comienzan a surgir falsas doctrinas, cosas que no encontramos nosotros en la palabra de Dios, y en ese momento comienza a tomar forma lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana. Y allí es el nacimiento de la Iglesia Católica Romana, que hasta nuestros días todavía existe. Entonces, sigue pasando el tiempo, pasan muchos años y llegamos al año 1500 de nuestra era, al siglo XVI. Entonces han pasado muchos cientos de años, la iglesia ha seguido corrompiéndose durante todos esos años, pero llega el año 1500 y el Señor va a producir un avivamiento, y este avivamiento es lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Porque ¿qué es lo que pasa? En medio de ese contexto, de cómo se encontraba la iglesia en ese momento, hombres comienzan a sentir carga en su corazón, Dios comienza a obrar de manera poderosa, y estos hombres entienden de que ellos debían volver a ponerse no bajo la autoridad de la iglesia, en los términos que estaba planteado en ese momento la Iglesia Católica Romana, sino que ellos comienzan a entender de que deben volver al principio, de que deben volver a creer y a practicar lo que creyó la iglesia al principio, cuando el Señor Jesús dejó la tierra y cuando los apóstoles comenzaron con la iglesia. Entonces estos hombres entienden que la iglesia debe volver a ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios y apartarse de todas estas doctrinas antibíblicas y de algunos abusos que por muchos siglos ya la Iglesia Católica Romana había venido practicando. Entonces, fueron varios hombres en distintos lugares de Europa, pero los principales referentes, aquellos nombres que por ahí nos suenan a nosotros, son los nombres de Martín Lutero y de Juan Calvino. Y de este movimiento, de estos hombres que reaccionan en contra de las doctrinas católicas, de este avivamiento van a surgir lo que nosotros conocemos como las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Las 5 solas son un resumen de las creencias teológicas, de esas creencias teológicas básicas, de estos reformadores que van a reaccionar en contraposición con las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Y estas 5 solas son lo que ustedes tienen en sus hojitas y que vamos a tratar de explicar cada una de ellas. Las 5 solas son sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Entonces vamos a comenzar con sola Escritura. Los reformadores, ellos sostienen de que nosotros en la palabra de Dios y solamente en la palabra de Dios encontramos absolutamente todo lo que necesitamos
para conocer la salvación que Dios nos ofrece, y también una vez que hemos sido alcanzados por esa salvación, en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida de santificación, una vida de santidad. Entonces vamos a leer dos pasajes. En primer lugar vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, que son referentes a la vida eterna, pero también que son referentes a los asuntos de esta vida presente, todas las cosas nos han sido dadas por el Señor Jesucristo. ¿Y dónde han quedado registradas por los apóstoles del Señor Jesucristo todas esas cosas? En su palabra. Es cuando hablamos de la doctrina apostólica, estamos hablando de todas estas cartas que los apóstoles del Señor Jesús escribieron y nos dejan allí toda la información necesaria. Lo mismo ocurre con el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Así que ahora vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Y Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez, los apóstoles habían escrito esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, y los reformadores, casi 1500 años después, vuelven a estos principios. Los reformadores no es que están inventando nada nuevo, ellos están volviendo a la fuente, ellos están volviendo al principio, y lo que están diciendo es de que la palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos para los asuntos de la salvación del alma de las personas y para una vida de crecimiento y santificación. ¿Por qué? Porque además de la autoridad de la Biblia, la Iglesia Católica Romana comenzó a basarse cada vez más en sus tradiciones. Tradiciones, ¿qué son tradiciones? Son costumbres o son doctrinas, son enseñanzas que han partido no del corazón de Dios, que no han sido instituidas por Dios en su palabra, sino que han sido instituidas por los hombres, son inventos de hombres. Entonces, la Iglesia Católica sí reconoce la autoridad de la palabra de Dios, pero juntamente con la palabra de Dios, y es más, por encima de la palabra de Dios, ellos dicen de que las personas deben someterse a las tradiciones de la Iglesia. Y estas tradiciones comenzaron a tomar el lugar de la palabra de Dios. Ya no se enseña solamente la palabra de Dios, sino que se mezcla, se corrompe, se adultera cuando se le mezclan estas tradiciones. Y por ejemplo hay muchas tradiciones, pero podemos mencionar algunas, y una de ellas, por ejemplo, es la oración a los santos, incluida María. Entonces comienzan a enseñar de que los santos, ¿quiénes son los santos para la Iglesia Católica? Son personas que han vivido una vida muy piadosa aquí en la tierra, que son reconocidos por la Iglesia, que ya han muerto, que son reconocidos por la Iglesia Católica, que han vivido vidas casi perfectas, de mucha santidad, que han producido muchas buenas obras, y entonces esas personas son reconocidas, son canonizadas, y esas personas que ya están muertas se convierten en intercesores entre Dios y los hombres. Entonces vos podés rezarle a un santo, podés rezarle a María, y ellos van a interceder por nosotros ante Dios. Y nosotros encontramos claramente, recién estábamos leyendo
la carta a Timoteo, pero 1 Timoteo capítulo 2 verso 5, ¿qué dice? Dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay muchos mediadores, no hay muchos intercesores, hay un solo Dios y hay un solo mediador. ¿Quién es este mediador? Jesucristo. Jesucristo hombre. Otras de las falsas doctrinas es esta creencia de la Inmaculada Concepción. ¿A qué hacen referencia con esto? A que María, ella no ha heredado, como el resto de los mortales, no ha heredado el pecado original de Adán y de Eva, sino que ella nació sin mancha, sin pecado. ¿Qué es lo que hacen con esto? La ponen a la misma altura ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo es Dios. María no lo es. María es una mujer, una preciosa mujer de Dios, una preciosa mujer escogida por Dios para llevar en su vientre al Hijo de Dios, pero María fue tan pecadora como cualquiera del resto de los hombres. Romanos 3:23 dice muy claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y allí está incluida María. Entonces, otra de las tradiciones es de que María, por todas estas cosas que ellos les atribuyen, es corredentora junto con Cristo Jesús. O sea que ella también puede perdonar pecados. Otra de las falsas enseñanzas que ellos le agregan fue lo de las indulgencias, fue este tema de las indulgencias, de alguna manera la gota que rebalsa el vaso y que hace que Lutero reacciona como reacción en contra de las doctrinas católicas. No nos olvidemos que Lutero era un monje católico, él estaba allí estudiando para el monasterio y estaba muy involucrado en lo que era la vida de la Iglesia Católica, pero las indulgencias, ¿qué es lo que hacían? Ellos decían de que si vos tenías algún ser querido que había muerto, y allí inventan otra doctrina más, que es la doctrina del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, en donde las almas de aquellas personas que no han muerto totalmente purificados de sus pecados, pues tienen que pasar un tiempo en ese lugar intermedio, en donde van a ser castigados, en donde van a sufrir por mucho tiempo de acuerdo a la cantidad de pecados que se hayan llevado en sus espaldas. Entonces, hasta que sus pecados sean purificados, por eso se llama purgatorio, van a estar allí por mucho tiempo sufriendo, y después de que sufran, recién allí van a tener acceso a las glorias celestiales. Ahora, si las personas querían de que sus parientes salieran antes de ese lugar de sufrimiento, tenían que pagar una buena cantidad de dinero y ponerlas en las arcas de la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando vos pagabas, ¿qué es lo que pasaba? El Papa extendía un documento, que esa era la indulgencia, y el Papa decía, bueno, porque pusiste tanta plata, el alma de tu pariente ya está en el cielo. Y de esta forma se engañaba a miles de personas y ellos se llenaban los bolsillos de dinero. Entonces allí tenemos, y otra de las falsas doctrinas es la infalibilidad del Papa. Es decir, que el Papa no se equivoca. Lo que el Papa dice es amén y punto. Y como eso, tantas otras cosas más. Entonces, nosotros, como Iglesia reformada, y basándonos en el mismo testimonio de lo que encontramos en la palabra de Dios, confesamos y creemos que la única autoridad que nosotros reconocemos sobre nuestra vida y sobre nuestra Iglesia es la autoridad de la Sagrada Escritura. Nosotros creemos y reconocemos la absoluta autoridad de la palabra de Dios sobre todo lo que tenga que ver con asuntos de fe y de vida práctica. Nosotros no respondemos a ningún ser humano, no respondemos a ningún líder humano, nosotros solamente respondemos a la palabra de Dios. Y respondiendo a la palabra de Dios, estamos respondiendo al Señor Jesucristo.
La palabra de Dios está encerrada en una advertencia muy seria entre dos paréntesis, en donde el primero lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, cuando el Señor le dice a Moisés: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Allá, al principio, comienza Dios a dejarnos su escritura y deja esta seria advertencia: no les autorizo a añadirle nada a mi palabra, no les autorizo a quitarle nada a mi palabra. Termina la palabra de Dios y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, ya al final, el último capítulo de Apocalipsis, el mismo Señor Jesucristo nos hace esta advertencia. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 al 19, dice el Señor: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Señoras y señores, Dios dice: con mi palabra no se metan. Mi palabra es mi palabra, no autorizo a nadie a agregar ni a quitar nada. Por eso es sola escritura, y eso es lo que nosotros creemos, enseñamos y practicamos. La segunda sola es sola gracia. Sola gracia significa que la salvación del pecador y la condenación de la muerte eterna, de que esa salvación es provista solamente por el favor inmerecido de Dios. ¿Se acuerdan cuando decimos qué es la gracia? Cuando hablamos de la gracia de Dios, pues entendemos que es ese favor inmerecido. ¿Por qué inmerecido? Porque no lo merecemos. Sin embargo, Dios, en un acto de gracia, Él ha decidido venir a salvarnos. Él ha decidido venir a bendecirnos. Entonces, sola gracia significa esto, que es por el favor de Dios, y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos ese favor. No hay un solo mérito personal, no hay ningún tipo de esfuerzo, no hay nada que dependa de nosotros. Depende absolutamente de la gracia de Dios, del favor de Dios. Es lo que dice Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9, ¿no es cierto? Vamos a leer Efesios, capítulo 2, verso 8 al 9, y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Allí está. Efesios 2, 8, 9 es uno entre tantos otros pasajes que nos hablan de que esta salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no tiene nada que ver con vosotros, no es algo que ustedes puedan haber generado, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es por gracia. La palabra de Dios muestra entonces claramente que el hombre no aporta absolutamente nada a su salvación. Es una obra de gracia y es de principio a fin. Dios es quien empezó esa obra, Dios es quien la sostiene y Dios es quien la habrá de consumar por el resto de la eternidad. Romanos, capítulo 8, versos 29 al 30, un pasaje precioso, habla de esto. Comienza diciendo: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Se dan cuenta? No es para todo el mundo. Es para aquellos que son llamados conforme a los propósitos de Dios. ¿Y a quiénes se refiere? El 29 sigue diciendo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, ¿quiénes son estos que antes conoció? Son los que Pablo nos dice de que Dios los ha escogido, ¿se acuerdan? Desde antes de la fundación del mundo. Antes que el primer ser humano fuera creado, antes que nada fuera creado, cuando nada existía, Dios ya había escogido a aquellos a quienes habría de salvar. Son estos, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, dice, y a los que predestinó, a estos llamó. ¿Cómo llama el Señor a sus escogidos, a sus predestinados? Por medio del Evangelio. Los llama. Dice, y a los que llamó, a estos justificó. Los llama por medio del Evangelio. Cuando estas personas creen y se convierten, son justificadas. Pasan de estar en una condición de ser pecadores condenados a ser pecadores justificados. A los que antes llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es eternidad futura. ¿Se dan cuenta que en este pasaje tenemos el plan eterno de Dios comprimido en pocas palabras? Eternidad pasada, la obra presente de Dios y eternidad futura. A los que predestinó, a los que escogió, a estos los llamó, los justificó y los glorificó. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer o para ganar eso? Absolutamente nada, porque cuando el Señor dispuso este plan glorioso, misericordioso, lleno de gracia y de salvación, nosotros ni existíamos, no existía ni siquiera el universo, y Dios ya nos había escogido para este fin. Entonces, la salvación es por gracia absolutamente, de principio a fin. El hombre no aporta absolutamente nada a la obra salvadora de Dios, y los reformadores, como vamos a continuar viendo, están planteando estas 5 solas otra vez, reaccionando en contra de las falsas doctrinas del catolicismo que enseñan lo contrario. Entonces hemos visto sola escritura, hemos visto sola gracia y ahora vemos sola fe. ¿Qué significa? Significa que la salvación es a través de la fe y no es por obras, como acabamos de leer otra vez en Efesios 2, 8, 9, que dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora alguien puede decir, bueno, pero ahí está, yo tuve fe, algo hice, y Pablo se encarga de decir, y esto no es de vosotros. O sea, ni siquiera la fe que vos pusiste en Cristo ha sido algo que haya partido de tu corazón, porque no te olvides de que Efesios nos enseña de que estábamos, ¿se acuerdan? Muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, no había manera que nosotros pudiéramos buscar a Dios ni creer en Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. ¿Qué significa esto? Que Dios vino con su presencia, con su Espíritu Santo y con su palabra, nos compartieron el Evangelio, y para que pudiéramos creer qué fue lo que pasó, Dios nos dio la fe que necesitábamos para poder creer en Él. Por eso Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Quiere decir que la fe que yo puse en Cristo también me la dio Dios? Sí. Sí. Porque un muerto, acuérdense, nada puede hacer. Un muerto no puede tener fe. Necesita que Dios venga, nos dé vida primero, nos resucite, pasemos por la experiencia del nuevo nacimiento, y allí es cuando podemos creer en nuestro Salvador. Entonces, sola fe significa que es a través de la fe, no por obras.
como lo explica Efesios 2, 8, 9. Sola fe lo encontramos muy bien resumido en Efesios 2, 8, 9, pero está en toda la palabra de Dios. ¿Se acuerdan Juan 3, 16? Como dice este precioso pasaje, que creo que lo sabemos casi de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, esto es fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿a qué se nos llama? ¿A esforzarnos, a hacer buenas obras, a tratar de ser mejores para que Dios nos perdone? No, se nos manda a creer. Eso es fe. Eso es fe. En Juan 5:24 el Señor otra vez dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese es el que tiene vida eterna. El que cree. El que cree. En Juan 6:29, Evangelio de Juan 6:29, allí personas le están preguntando a Jesús, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? En el verso 28 dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estoy diciendo, ¿cuál es el requisito religioso? ¿Cuál es el esfuerzo religioso que tenemos que hacer? Y Jesús les responde, verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Hermanos, es por fe. Es por fe. El punto es, la gran pregunta es, ¿en dónde está depositada mi fe? ¿En mis buenas obras, como enseña la Iglesia Católica? ¿En la Iglesia? ¿En los ritos? ¿En algún esfuerzo? ¿O en Cristo? ¿A dónde se nos manda a poner nuestra fe? Y la fe se nos manda a poner en Cristo, no en nada de esto. Nada de esto otro te salva. Es Cristo quien murió por nosotros. La Iglesia no murió por nosotros. Entonces, ahí tenemos sola Escritura, sola gracia, sola fe, y ahora vamos a solo Cristo. Y sigue hablando de lo mismo. ¿Qué es solo Cristo? ¿Qué significa solo Cristo? Pues solo Cristo es el principio de que somos salvos solamente por el sacrificio de Cristo, no por obras ni por nada más. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el verso 12, el apóstol Pedro, de manera contundente, hablando del Señor Jesucristo y de su sacrificio, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, en ninguna otra persona hay salvación. No nos ha sido dado ningún otro nombre aparte del nombre del Señor Jesucristo. María no te salva, los santos no te salvan, las buenas obras no te salvan, la iglesia no te salva, el bautismo no te salva. Cristo es el único que puede limpiar nuestros pecados. Entonces la Iglesia Católica Romana, ellos también creen que somos salvos por la muerte de Cristo. Ellos enseñan también de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Sí lo enseñan. Pero el problema es de que, por lo que venimos hablando, es de que ellos al sacrificio de Jesús le suman otros elementos que van a contribuir para la salvación del alma de las personas. Le agregan otras cosas, justamente estas tradiciones de las que hablábamos recién, estas doctrinas que fueron inventadas por ellos. Entonces, ellos, bueno, por un lado, enseñan que María es corredentora, o sea que María también puede obrar en favor nuestro para la salvación de las almas de las personas. Por eso la gente le reza a María y que le dice, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y están poniendo la confianza de la salvación de sus almas, ni más ni menos, que en un ser
llamado María, el cual no hace lo que ellos creen que hacen. María no es corredentora, María no es intercesora. María, volvemos a repetir, creemos que María fue la madre del Señor Jesús en su aspecto humano, fue una preciosa mujer de Dios, fue una mujer obediente a Dios, fue una tremenda mujer de Dios. Tenemos muchísimo que aprender de María, por supuesto que sí, pero nada de eso la convierte en corredentora, nada de eso la pone a la misma altura del Hijo de Dios. Ellos enseñan de eso, por ejemplo, pero también enseñan de que para poder encontrar la salvación de tu alma, lo que están diciendo es de que el sacrificio de Cristo solamente no es suficiente. No alcanza. Sí, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero si querés ser salvo, tenés que hacer estas otras cosas. Y por ejemplo, participar de los sacramentos de la iglesia. Porque ellos enseñan que los sacramentos de la iglesia son dispensadores de la gracia de Dios. O sea, en la medida que las personas cumplen con los sacramentos de la iglesia católica, hay una gracia que es dispensada por Dios a través de ellos y que esto ayuda a la salvación del alma de las personas. Entonces vos tenés los 7 sacramentos, que es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Entonces, ellos sostienen de que 2 de estos sacramentos son fundamentales para la salvación del alma. Los otros son dispensadores de una gracia, pero que es una gracia para que podamos tener una vida más feliz en la tierra, más bendecida. Pero hay 2 que sí o sí dicen que las personas tienen que pasar por ellos si querés encontrar el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, que es el bautismo de los infantes, porque por medio del bautismo de los bebés, ellos dicen de que la Iglesia Católica Romana tiene autoridad y poder para librarlos y limpiarlos del pecado original, que es el que heredamos de Adán y Eva. Y el otro es la confesión de los pecados mortales. Y la palabra de Dios no hace distinción entre pecados mortales y veniales. Los pecados son pecados, unos más graves que otros, pero bueno, son todas doctrinas que ellos han agregado a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente que la obra de Cristo en la cruz es la única base para nuestra salvación. Es Cristo quien murió por nuestros pecados. Es Cristo y es solo Cristo quien paga por nuestros pecados. Gálatas 3:13. Pablo escribe y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pablo está diciendo de que Cristo es quien nos ha redimido de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La ley en sí es santa, es pura, es buena. El problema es que nosotros, por ser pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios. Y en ese sentido se convierte para nosotros en una maldición, porque nos condena justamente. Nos condena por toda la eternidad a un justo castigo eterno. Pero Cristo, el Señor Jesucristo, vino, vivió una vida perfecta, es el único que cumplió con toda la ley de Dios, es el único en el cual jamás se encontró pecado. Él es el único inmaculado. Inmaculado significa sin mancha de pecado. Y Cristo es quien cargó con nuestra condición. El único. Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación.
hermanos, es la sangre de Cristo y solamente la sangre de Cristo la que nos libra de la condenación eterna, la que nos limpia de nuestros pecados. Por eso, Pedro dice, no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Entonces ahí tenemos sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, y vemos la última, solo la gloria de Dios. La Reforma reclamó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. ¿Qué significa esto? Significa de que la vida entera de los hijos de Dios es para vivirla para la gloria de Dios. El Catecismo Menor de Westminster hace una pregunta y da la respuesta y dice: ¿cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es esta, dice: la finalidad principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso hemos sido creados, para glorificar a Dios y para gozar de Él para siempre. Entonces, este propósito, estas doctrinas, estos puntos, son los que fueron destacados por aquellos hombres de aquel siglo XVI y XVII, que ellos buscaban reformar la iglesia y volverla a traer a lo que fue la fe, la práctica, las doctrinas del principio. Ellos querían reformar la palabra, la iglesia, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y no de acuerdo a lo que la iglesia romana establecía. En contraste, ¿qué es lo que hace otra cosa la iglesia romana? Si una persona quiere vivir para Dios, si una persona quiere vivir toda su vida para darle gloria a Dios, ¿qué es lo que hacen? Te encierran en un monasterio. Esas son las personas que son las santas, las que viven para Dios, y el resto de los mortales es como que son de otra categoría. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña de que cada actividad del cristiano ha de ser vivida para la gloria de Dios. No necesitas encerrarte en un monasterio para vivir para la gloria de Dios. Para ser un hombre o una mujer de Dios, no necesitas estar apartado del mundo para no contaminarte con el pecado del mundo. No, ¿dónde vemos eso en la palabra de Dios? Estamos en el mundo, pero debemos vivir para la gloria de Dios. Como dice la palabra de Dios, yo les leo, son varios pasajes. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Pedro 4:11 dice: el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:6 dice: Él hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Segunda Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Entonces, allí tenemos, sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. En estas cosas creemos y con esto nos identificamos, por eso es de que somos una iglesia reformada. Ahora bien,
alguien podría decir, bueno, entonces, todas aquellas iglesias evangélicas, o sea, todas aquellas iglesias que se han apartado de la iglesia de Roma, pensemos solamente en el mundo evangélico, todas aquellas iglesias evangélicas entonces son reformadas. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de las iglesias evangélicas entienden que la salvación es solo por fe, también entienden de que es solo por gracia y también entienden de que es solo por Cristo, al momento de decir sola Escritura y solo la gloria de Dios, allí ya no son reformadas. O sea, hay dos solas que les están faltando. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Iglesias evangélicas que en su liderazgo establecen a mujeres. Esto significa de que ordenan a mujeres en el pastorado, pastoras. Son iglesias que están quebrantando sola Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si venimos a la Escritura, vemos de que el Señor no ordena a mujeres al pastorado. Que la mujer tiene un rol importantísimo dentro de la iglesia, absolutamente que sí. La mujer es igual ante los ojos de Dios, en honor, en dignidad, en importancia, igual que el hombre, absolutamente sí, no hay diferencia. Pero hay un orden establecido por Dios para el liderazgo en la familia y también en la iglesia. Y el liderazgo recae sobre el hombre, sobre el varón. Entonces nosotros, a ver, en Primera de Timoteo, por ejemplo. Primera de Timoteo. Pablo habla de estas cosas, capítulo 3, verso 2. ¿Y qué dice? Hemos visto esto hace pocos domingos, cuando habla de los requisitos de aquellos que anhelan obispado, ¿se acuerdan? O el pastorado. ¿Se acuerdan que dijimos de que pastor, anciano o obispo es la misma persona, es el mismo oficio, que tiene tres nombres diferentes? Pero dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer. Hermanos, ¿para quién es el ministerio pastoral? Si el requisito, uno de ellos, es de que seas marido de una sola mujer, pregunto, ¿una mujer puede cumplir con este requisito? No. Porque el ministerio, el oficio pastoral, el liderazgo, la autoridad, Dios lo ha establecido para que recaiga sobre los hombres. Por eso dice, es necesario que aquel que anhela obispado o el liderazgo en la iglesia sea marido de una sola mujer. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 14. A ver. Sí. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada e incurrió en transgresión. Ahí tenés el diseño de Dios. Pablo no está prohibiendo, no está diciendo de que la mujer no pueda hablar, no está diciendo de que no pueda enseñar. Sí, ahí Liliana está enseñando, pero está enseñando a los niños. Mujeres que tienen un precioso ministerio de enseñanza dentro de la iglesia, que le enseñan a otras mujeres o a niños en todo caso. Pero no se permite de que la mujer ocupe el lugar de liderazgo para estar ministrando a los hombres, a los varones. Porque cuando esto ocurre, se invierte el diseño de Dios y comienzan a ocurrir muchas cosas. Miren,
Si hay algo que uno puede observar en estas iglesias donde se invierte este rol y se permite de que las mujeres ocupen lugar en el liderazgo, lo que se puede ver después en la vida práctica de esa iglesia es de que esto afecta a las familias y hay una falta de liderazgo de parte del hombre sobre su hogar y son las mujeres las que llevan las riendas del hogar. Y esto a veces no le queda opción a la mujer porque el hombre no responde, porque no es enseñado, porque no se está sometiendo al plan de Dios y ese hogar sufre. Porque no es el diseño de Dios. Dios le ha dado liderazgo al hombre, tanto en la familia como en la iglesia, y la mujer es esa preciosa ayuda idónea que va a ayudar a su esposo a cumplir el rol que él debe cumplir, pero todo bajo el diseño y el orden de Dios. Entonces, en ese sentido, una iglesia que ordena al pastorado mujeres es una iglesia que no es reformada porque no se está sometiendo a la palabra de Dios. Lo mismo que otras iglesias que reconocen a apóstoles o profetas, porque esto también ya caducó. Ya los apóstoles fueron los que fueron, no hay más apóstoles. El ministerio profético, los ministerios el don de lengua, los milagros, las sanidades, no estamos diciendo de que Dios no pueda darle esa capacidad a una persona. No somos quien para nosotros ponerle límites a Dios. Pero la experiencia, lo que vemos en la palabra de Dios y lo que vemos en la vida práctica de la vida de la iglesia hace muchos años es que estos dones ya no están vigentes. Entonces, personas que promueven este tipo de enseñanzas están quebrantando sola escritura y también quebrantan solo la gloria de Dios cuando enseñan el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Que si vos venís a Cristo y comenzás a poner plata en la iglesia, pues si vos pones 10, el Señor te va a devolver 1000. Entonces, cuanto más traigas a la iglesia, más próspero vas a ser, más riqueza vas a tener, el Señor te va a sacar de tu situación de miseria y demás. Y se enseña eso en muchas iglesias y tantas personas han sido estafadas y tantas personas han sido defraudadas porque se vende este falso evangelio de la prosperidad. Entonces, cuando esto hacen, no solamente están quebrantando sola escritura, sino que también están quebrantando solo la gloria de Dios, porque es un falso evangelio que lo único que hace es enseñar la prosperidad de los hombres, la prosperidad y el bienestar físico y económico de las personas que llegan a esa iglesia, y entonces es un evangelio que es antropocéntrico. ¿Qué significa antropocéntrico? Que está centrado en la gloria del hombre. Se enfoca en la gloria del hombre, en que el hombre sea exaltado, en que el hombre sea enriquecido, en que el hombre sea sanado, y dejan de lado la gloria de Dios. Deja de ser un evangelio centrado en Cristo y por tanto le roban la gloria a Dios. Bueno, hermanos, con esto ponemos fin a estas 3 mensajes acerca de la membresía. El propósito de esto es de que nosotros podamos estar instruidos en qué lo que significa ser miembros de una iglesia, qué es lo que cree nuestra iglesia, qué es lo que enseña, qué es lo que practicamos. Y estas son las doctrinas sobre las cuales se sostiene la vida y el crecimiento de nuestra iglesia. Así que bueno, con esto terminamos esta serie de mensajes, cerramos con una palabra de oración. Señor, venimos ante ti una vez más, como siempre, agradecidos por la claridad de tu palabra, agradecidos, Señor, por poder reunirnos en esta iglesia, y agradecidos, Señor, porque sos un Dios de que nunca has dejado ni has quitado tus ojos de tu iglesia, ni te has quedado de brazos cruzados. A pesar de que por muchos años, como hemos visto, la iglesia se corrompió, sin embargo vos, Señor, mantuviste un remanente fiel, que llegado el momento se levantó, alzó las armas de tu palabra, y Señor, fortalecidos y
convencidos por la obra de tu Espíritu Santo. Hablamos de estos reformadores del siglo XVI, se levantaron en contra de todas estas falsas doctrinas. Y a partir de allí, Señor, comenzó una revolución a nivel mundial, y esa revolución, ese avivamiento ha llegado hasta nuestro territorio, hasta nuestro país. Y por eso, Señor, es de que hoy podemos estar hablando de estas cosas, estas benditas doctrinas, que no son nada nuevo, sino que volvemos al principio. Queremos ser como aquella iglesia pura, como aquella iglesia que comenzó a caminar bajo el liderazgo de los apóstoles del Señor Jesucristo. Queremos ser, Señor, como aquella iglesia primitiva del libro de los Hechos, que vivamos, Señor, solamente sometidos a la autoridad de tu palabra, porque someternos a tu palabra es someternos solamente a ti. Pedimos, Señor, de que hagas resplandecer tu rostro sobre la vida de esta iglesia y que, Señor, bajo estas santas convicciones, inquebrantables convicciones, innegociables convicciones, podamos seguir proclamando tu evangelio y que sean muchos